No me habría imaginado jamás que el regalo que recibí en mis 68 cumpleaños casi me costaría la vida y revelaría la traición más profunda a la que puede enfrentarse una madre. La botella de whisky que mi hija me envió, tras 3 años de silencio, contenía un veneno mortal, meticulosamente planeado para detener mi corazón. Pero el destino tenía otros planes cuando decidí regalarle a mi yerno esa botella, sin saber que eso desataría una silenciosa persecución que transformaría nuestra pequeña ciudad en un campo de batalla. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La caja llegó una mañana de octubre, envuelta en papel de estraza con solo 2 palabras escritas en la tarjeta. Feliz cumpleaños. Sin firma, sin nombre del remitente. Pero reconocí de inmediato la caligrafía de Roberta, la hija que crié durante 20 años y a la que no veía desde hacía 3. Puse la caja en la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana entraba por las persianas, creando franjas doradas que bailaban por la habitación. Al abrir el paquete, encontré una botella de whisky de edición limitada, de esas tan bonitas que la guardarías como pieza de decoración. El líquido ámbar captaba la luz como si guardara fuego en su interior. La etiqueta de color verde oscuro, con letras doradas, indicaba el tipo de diseño que cuesta más que el propio contenido. Pasé el pulgar sobre el sello de cera en el corcho, sintiendo su textura bajo las estrías de mi piel. Hubo un tiempo en que el whisky era mi compañía favorita al final del día. No de forma descuidada, sino lenta y deliberada. Un solo vaso después de un día reparando vallas o limpiando canalones. Cuando Linda todavía vivía, ella nos servía un vaso después de la cena. Los domingos nos sentábamos en el porche y dejábamos que el sonido de los grillos llenara el silencio. Eso fue antes de que un ataque al corazón me quitara esa opción. 3 años sin beber una gota, y Roberta lo sabía. Estuvo allí, en el hospital, cuando el médico me explicó todo, la larga lista de cosas que ya no podía consumir si quería llegar a los 70 años. No dijo mucho en ese momento, solo se quedó mirando su teléfono, moviendo los pulgares. Me convencí de que solo intentaba distraerse. Ahora ya no estoy tan segura. No tuvimos una pelea de película, de esas en las que alguien se va dando un portazo. Fue algo más sutil. Simplemente dejó de venir a las cenas de los domingos. Luego, no vino para Acción de Gracias. En la segunda Navidad sin ella, me di cuenta de que ya no nos hablábamos en absoluto. El silencio tiene una forma de volverse un hábito. Volver a ver su caligrafía después de tanto tiempo me oprimió el pecho. No era alegría, ni siquiera alivio, solo un peso que no podía nombrar. La tarjeta blanca y sencilla, con solo «Feliz cumpleaños» en tinta azul. Sin mamá, sin firma. Solo esas 2 palabras solitarias, como si tuvieran miedo de decir más. Decidí no abrir la botella, ni siquiera lo pensé. La deslicé al otro lado de la mesa y volví a mi café, que ya estaba frío. El reloj sobre la estufa hacía un tic-tac constante, haciendo que la casa pareciera aún más vacía. Me acordé de Roberto, mi yerno. Roberto es de esos hombres que nunca llega con las manos vacías o sin herramientas en la caja de la camioneta. Hace 2 veranos, después de una tormenta que se llevó la mitad de las tejas de mi tejado, ya estaba en una escalera a las 8 de la mañana, martillo en mano, antes de que yo me tomara mi primer sorbo de café. Es el tipo de persona que no espera una invitación para ayudar. Si alguien merecía algo bueno, era él. Como yo no podía beber el whisky, la idea de que se quedara acumulando polvo en mi estantería me parecía incorrecta. Roberto lo abriría, lo compartiría con amigos, tendría una historia que contar. Eso parecía mejor que verlo desvanecerse detrás de un cristal. Esa tarde, la botella estaba asegurada en el asiento del pasajero de mi vieja Chevrolet. No sé por qué lo hice. Tal vez por costumbre, pero la idea de que se cayera durante el trayecto me molestaba. El sol se inclinaba hacia el oeste,
pintando todo con esa luz ámbar que solo tenemos a finales de octubre. Los campos a lo largo de la carretera estaban empezando a volverse marrones, con la soja cortada a ras del suelo. El aire olía ligeramente a humo de alguna hoguera distante. La casa de Roberto se encuentra en una elevación en las afueras de la ciudad, una construcción blanca con un porche que parece sacada de una postal. Estacioné el auto, con la gravilla crujiendo bajo los neumáticos, y apagué el motor. Él abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar, llevando una camisa de franela roja y jeans descoloridos, con aserrín aún pegado a las botas. «María, ¿qué es esto?», preguntó, mirando directamente la botella en mis manos. «De Roberta», respondí, extendiéndosela. Sus cejas se levantaron con sorpresa. «¿Roberta te envió esto?». «Sí, pensé que tú la apreciarías más que yo». Tomó la botella con cuidado, dándole la vuelta para leer la etiqueta. «Esto es algo especial, María». «Es el tipo de botella que guardas para una ocasión especial», le dije, «así que haz de esta noche una noche especial». Él sonrió. «Creo que lo haré, gracias». Fue agradable dársela, ver que iba a un lugar donde sería apreciada. Regresé a mi camioneta, con la luz del atardecer reflejándose en el salpicadero. De camino a casa, seguí pensando en la botella, no con nostalgia, sino con curiosidad. Roberta nunca gastaba ese tipo de dinero sin motivo. La mayor parte del tiempo, cuando era más joven, me pedía dinero prestado para la gasolina y se olvidaba de pagar. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué un regalo que ella sabía que yo no usaría? El pensamiento se quedó molestándome en el fondo de la mente mientras entraba en el garaje. Lo aparté. No todo necesita un motivo, me dije a mí misma. Pero no me lo creí. Esa noche hice un estofado y la casa se llenó con el aroma de cebollas y zanahorias. El tipo de comida que es mejor compartir, aunque me la comí sola. El reloj de la pared se acercaba a las 9. Estaba lavando el último plato cuando el teléfono sonó, el de la línea fija. Casi nadie llama a ese número ya. ¿Hola? Mamá. La voz de Roberta era suave y casual, como si no hubiera pasado el tiempo. Me apoyé en la encimera, sorprendida. ¿Roberta? «Feliz cumpleaños», dijo con un retraso demasiado grande para sonar natural. «¿Recibiste mi regalo?» «Lo recibí». «Bueno, ¿qué te pareció?» «Es una botella bonita». «¿Ya la probaste?» Su tono cambió, solo un poco, más afilado en los bordes. «No, se la di a Roberto, pensé que él le daría un mejor uso». Silencio. Ningún chasquido, ninguna estática, solo una pausa larga y pesada. «¿Se la diste a Roberto?» Su voz se enfrió. «Así es». Hubo un sonido como un suspiro, lento y medido. «Ah». Entonces la línea se quedó muda. Miré el teléfono por un momento antes de colgarlo. El reloj siguió haciendo tic-tac. Mi estómago se revolvió, no por el estofado, sino por algo menos tangible. La forma en que había preguntado por el whisky, como si le importara de una manera que no debería. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Cuando me dormí, fue de forma ligera e inquieta. A la mañana siguiente, intenté alejar esa extraña sensación. Me serví una taza de café fresco y me senté con el periódico, pero el teléfono volvió a sonar a mitad del día. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era local. «¿Señora Rivera?», preguntó una voz femenina cuando atendí. «¿Sí?» «Soy Linda Fuentes, la esposa de Roberto. Creo que debería saber que Roberto está en el hospital. Se desmayó esta mañana. Los médicos creen que podría ser algún tipo de envenenamiento». El café en mi mano se enfrió al instante. ¿Envenenamiento? Estaba bien anoche. Tomamos una copa en la cena y esta mañana apenas podía mantenerse en pie. «Los médicos le están haciendo pruebas». No dije nada. Mis ojos se dirigieron a la encimera, al lugar vacío donde el whisky había estado menos de 24 horas antes. «¿Comió algo inusual?», preguntó ella. Mi boca estaba seca. «No, pero le di una botella ayer». «¿Whisky de Roberta?»,
Hubo una pausa. De fondo, podía oír ruidos de hospital, monitores pitando y un carrito chirriando en el pasillo. «Se lo diré a los médicos», dijo finalmente. «Si se le ocurre algo más, cualquier cosa, llámeme». Le prometí que la llamaría y colgué. Me quedé en la cocina, la casa en silencio a mi alrededor. La luz de octubre se había vuelto pálida y plana. No me moví por un buen rato. Cuando finalmente lo hice, fue para ir a la papelera. Algo blanco llamó mi atención cerca del fondo, un pequeño frasco de plástico, como los de las vitaminas. Sin etiqueta, solo un ligero polvo pegado en el interior. No recordaba haberlo tirado. Lo cogí, la tapa estaba bien enroscada. Fui a la nevera. En el estante del medio había un recipiente de vidrio con cerca de media taza de whisky, lo que había sobrado después de que le sirviera un poco a Roberto antes de darle la botella. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Mis manos temblaban mientras lo sacaba y lo ponía en la encimera al lado del frasco. Me acordé de Ricardo, un viejo amigo que sirvió conmigo hace 30 años y que ahora tenía un pequeño laboratorio veterinario en las afueras de la ciudad. Me debía un favor después de que yo había sacado su camioneta de una zanja hace un par de inviernos. Lo llamé. «Ricardo, necesito que me pruebes algo», dije con calma. «¿Qué?» «Whisky y tal vez otra cosa». No hizo más preguntas, solo me dijo que lo encontrara después de que el laboratorio cerrara. Esa noche, conduje hasta allí, con el recipiente de vidrio envuelto en una bolsa de papel en el asiento a mi lado. Ricardo me encontró en el estacionamiento, con una bata de laboratorio sobre una sudadera con capucha, el olor a desinfectante débil en el aire. «Esto es algo de lo que me voy a arrepentir, ¿verdad?», preguntó. «Solo dime qué tiene dentro», respondí. Él asintió, tomó la bolsa y desapareció dentro. Me senté en la camioneta con el motor encendido, viendo la luz desaparecer del cielo. La radio estaba apagada. Mis pensamientos volvieron a las últimas 24 horas, rehaciendo cada paso, la caligrafía, la botella, la voz de Roberta cuando le dije que se la había dado a Roberto. Esa pausa larga y pesada. Ricardo llamó al día siguiente, justo después del mediodía. «María, esto no te va a gustar. Hay algo en el whisky. Raíz de culebrilla blanca. En la dosis correcta, detiene el corazón de un hombre». Cerré los ojos. El teléfono pesaba en mi mano. «¿Dijiste que Roberto bebió esto?» «Sí». «¿Y tú no?» «No». Él soltó un suspiro lento. «Entonces puede que acabes de escapar de una bala. Y es ahí donde termina la primera parte de esta historia. No con respuestas, sino con una pregunta que me llevaría a lugares a los que nunca pensé que tendría que ir. Porque, en el momento en que colgué, supe que Roberta me había enviado algo más que un regalo. Me había enviado un mensaje. Solía pensar que no había peor sonido que el teléfono sonando en medio de la noche. Resulta que sí lo hay. Es el teléfono sonando cuando ya sabes, en el fondo, que la noticia será terrible. Cuando Ricardo colgó, el mundo a mi alrededor se quedó en silencio, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. No perdí el tiempo. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla, las llaves de la camioneta del gancho al lado de la puerta y me dirigí al Hospital San Lucas. El trayecto a la ciudad fue por semáforos y cruces vacíos, una de esas mañanas de otoño en las que el sol parece brillante, pero no calienta. Estacioné en la esquina más lejana del aparcamiento y caminé rápidamente, una mano en el bolsillo, la otra presionada contra mis costillas como si pudiera contener lo que se agitaba dentro de mí. Todos los hospitales tienen el mismo olor, algo estéril mezclado con café quemado, y la luz siempre es demasiado blanca. Un voluntario me indicó el camino a la habitación de Roberto. Él no parecía el hombre fuerte que se subió a mi tejado sin invitación. Estaba descolorido, la piel un tono más pálida que la almohada bajo su cabeza. Los monitores al lado de la cama zumbaban y parpadeaban en sincronía con un latido del corazón obstinado y lento. Linda estaba sentada en una silla de plástico, arrastrada lo más cerca posible de la cama.
Ella tenía esa mirada que ya he visto cientos de veces, la de alguien que espera algo que se niega a apresurarse. María, dijo levantándose, gracias por venir. ¿Cómo está? Están tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Sus manos estaban entrelazadas en su pecho, no en oración, sino como si estuviera tratando de evitar que el aire se escapara. Dijeron que encontraron signos de una toxina vegetal. Están haciendo más pruebas. Me acerqué a la cama. La boca de Roberto estaba entreabierta, el aire entrando y saliendo a un ritmo frágil. Su pelo, siempre bien peinado, se había caído sobre su frente de una manera que lo hacía parecer más joven y más vulnerable. ¿Comió algo inusual anoche?, pregunté. ¿O bebió algo que normalmente no bebe? Ambos tomamos una copa en la cena. Ella me miró directamente. La pregunta ya estaba ahí. ¿La botella que usted trajo? Necesito que le digas a los médicos exactamente eso, le dije con urgencia. Diles que era nueva, sin abrir, y que puedo conseguir una muestra del mismo líquido. Ella extendió la mano como si fuera a tomar la mía, luego cambió de opinión y agarró la barandilla de la cama. María, ¿qué es esto? ¿Usted cree? No sé qué pensar, respondí, lo que era solo media verdad, pero lo voy a averiguar. El médico entró, un hombre de unos 50 años, con un rostro entrenado para no mostrar emociones. Explicó en tonos tranquilos sobre ritmos cardíacos, enzimas y observación continua. No dijo lo que no sabía, y no sabía mucho todavía. Cuando se fue, le prometí a Linda que la llamaría tan pronto como tuviera algo que pudiera ayudar. En la camioneta no encendí el motor de inmediato. Me senté con la llave medio girada, observando mi reflejo en el espejo retrovisor. Parecía una mujer que ya no tenía nada más que romper que no se hubiera agrietado antes. Raíz de culebrilla blanca, dije en voz alta, probando las palabras en el aire como una carpintera que comprueba si una tabla está torcida. Sonaban crueles, sonaban deliberadas. En casa, el silencio me recibió como un vecino que no tiene nada que decir. Fui directamente a la nevera. El recipiente de vidrio con el resto del whisky todavía estaba allí, escondido detrás de la leche. Lo sostuve a contraluz y observé el líquido curvarse contra el cristal cuando lo incliné. No lo sabrías solo con mirarlo. Nunca lo sabes. Las peores cosas siempre vienen disfrazadas de algo inofensivo. Puse el recipiente al lado del fregadero y fui a la papelera. Había tirado ese pequeño frasco blanco ayer. Levanté la tapa y me di cuenta de que la bolsa había sido removida, colocada de nuevo de forma diferente, y el frasco había desaparecido. Miré la puerta. La cerradura estaba puesta como la había dejado la noche anterior. Las ventanas estaban bajadas y cerradas. No guardaba llaves extra en ningún lugar obvio. Aún así, alguien había estado aquí. Podía sentirlo, como sabes cuando una habitación ha sido reorganizada, incluso si no puedes identificar qué ha cambiado. Respiré hondo por la nariz y solté el aire lentamente, sin pánico. El pánico es ruidoso y estúpido. Necesitaba algo tranquilo y útil. Llamé a Ricardo de nuevo. Ha desaparecido, dije cuando respondió. ¿Qué? El frasco pequeño del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura. No fui yo. Sé lo que mis propias manos han hecho en mi propia casa. Él no me dijo que podría estar equivocada. Ricardo entiende el costo de ignorar lo que tu intuición ya sabe. Tienes que llamar a la policía, dijo. Yo puedo documentar lo que hay en el whisky, pero ese frasco habría sido una prueba clara de manipulación. Lo sé, respondí. Lo haré. ¿Y María? Sí. No dejes que quien quiera que haya hecho esto piense que no estás preparada. No lo estoy, afirmé, y terminé la llamada. Hice café que no bebí y me senté a la mesa con un bloc de notas. El acto de escribir me calma. Dibujé una línea en el medio de la página y etiqueté el lado izquierdo como lo que sé y el lado derecho como lo que puedo probar. En lo que sé, escribí: Roberta envió la botella. Roberta preguntó si la había probado.
Roberta cambió de tono cuando le dije que se la di a Roberto. El whisky que Ricardo probó tiene raíz de culebrilla blanca. El frasco está desaparecido. En Lo que puedo probar, escribí. La prueba de Ricardo, la muestra restante en el recipiente, la llamada de Roberta anoche. Entonces, miré las dos columnas y quise tender un puente entre ellas. Los puentes no aparecen porque quieres. Tienes que construirlos. Saqué la pequeña grabadora de voz digital del cajón del escritorio. Es vieja, un poco rayada en las esquinas, pero funcional. Verifiqué la batería, medio cargada. La deslicé en el bolsillo interior de mi abrigo, justo donde su peso se sentía como una mano en mi pecho, recordándome que respirara. Ya pasaba del mediodía cuando me detuve en el complejo de apartamentos de Roberta. Su casa estaba en una fila de otras casi idénticas. Revestimiento neutro, números de latón y luz de porche automática. Su coche estaba en la entrada, limpio, una década más nuevo que el mío. Subí por el camino y llamé. Abrió la puerta con un rostro que cambió rápidamente. Sorpresa, luego cálculo, luego una expresión que intentaba parecer acogedora. «Mamá», dijo como si me estuviera esperando, pero también como si no tuviera ni idea de lo que podría querer. «Esto es inesperado». «¿Lo es?», pregunté y entré sin esperar una invitación. El lugar olía a limón y a nada más. Ella lo mantiene impecable. Siempre tuvo todo en ángulos rectos, nada fuera de lugar. «Me enteré de lo de Roberto», comentó, cerrando la puerta. «Da miedo. Liara está con él ahora. Los médicos creen que podría ser un virus». «¿Eso es lo que creen?». Mantuve mi tono neutro. Si la presionaba, se cerraría. Si mostraba suavidad, lo usaría en mi contra. Fui a la cocina. En la encimera había 3 botellas, 2 de whisky y una de centeno, alineadas como soldados. Ninguna de ellas era de la marca que yo había recibido. Ninguna abierta. «¿Probaste la botella que me enviaste?», pregunté. Ella se rió suavemente. «La idea era que te divirtieras, ya sabes, por tu cumpleaños. Sabes que ya no bebo». «La gente cambia», dijo con un encogimiento de hombros despreocupado. Di un paso más hacia la encimera y pasé el dedo por el borde de un vaso vacío al lado del fregadero, ganando tiempo. «A Roberto le gustó», comenté. Dijo que su copa favorita fue la que estaba en el estante del medio, el single malt. Ella parpadeó una sola vez, más lento que un reflejo natural. «¿Sí?». «¡Qué cosa más graciosa!», dije, sintiendo la grabadora en mi bolsillo, latiendo como un segundo corazón. «Nunca te dije dónde lo había guardado». Por una fracción de segundo se quedó inmóvil, como un animal que oye una rama romperse en el bosque. Luego, su boca se curvó en una sonrisa estudiada y sacudió la cabeza con una risa ensayada. «Debes haberlo comentado. Te pones habladora cuando estás sentimental». «No lo hice», afirmé, manteniéndole la mirada hasta que tuvo que elegir entre apartar la vista o enfrentarme. Eligió una tercera opción. Tomó un paño de cocina y empezó a secar un vaso que ya estaba seco. «Mamá», dijo, mirando el vaso en lugar de a mí. «Siempre piensas demasiado. Siempre encuentras algo que arreglar, incluso cuando nadie lo pidió». «Me enviaste una botella de $500 que no puedo beber», respondí. «Estoy tratando de entender eso». Puso el vaso en la encimera y abrió las manos como alguien sin nada que esconder. «Entonces, tal vez no haya nada que entender. Tal vez dame el beneficio de la duda por una vez». Su voz podría sonar razonable si no la hubieras conocido durante más de 30 años. Mi hija tiene una forma de sonar sincera cuando miente. Esa pausa de la llamada nocturna flotaba entre nosotras como una tercera persona en la habitación. «Te voy a hacer una pregunta», dije. «Y voy a dejar que el silencio después de ella me dé la respuesta». Ella me miró como si estuviéramos jugando al ajedrez y yo hubiera anunciado mi próximo movimiento. «De acuerdo». «¿Adulteraste ese whisky?». Silencio. El silencio es algo vivo cuando lo usas bien. La nevera zumbó.
El reloj en el microondas cambió de 12:09 a 12:10. Un coche pasó lentamente afuera, los neumáticos audibles en el asfalto. Ella no apartó la mirada. Tampoco habló. «Adiós, Roberta», dije, porque a veces irse es la única frase que importa. Ella dijo mi nombre mientras me daba la vuelta. «Mamá», en ese tono en el que la palabra es tanto un anzuelo como una advertencia. Me detuve, pero no me giré. «Vas a seguir acusándome de cosas, vas a alejarme», dijo. «No estoy acusando», respondí, mirando la puerta. «Estoy recopilando». Afuera, el aire era cortante y metálico. Me senté en la camioneta y apagué la grabadora. La luz roja parpadeó y se apagó. La puse en el asiento a mi lado como un testigo silencioso. Mis manos estaban firmes, pero mi mente agitada. No conduje a casa. Todavía no. Estacioné en la esquina más lejana de un aparcamiento de supermercado, donde nadie me molestaría, e hice una llamada que había estado evitando desde que Ricardo mencionó raíz de culebrilla blanca. «Detective Reyes», una voz grave respondió después de 2 timbrazos. «Detective, mi nombre es María Rivera. Creo que tengo información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra de la sustancia y una grabación que podría interesarle». Él no pidió explicaciones por teléfono. Los hombres que conocen su trabajo no exigen la verdad completa en la primera respiración. «¿Puede venir esta tarde?», preguntó. «Sí, puedo». Me dio una hora y el número de una oficina en el pasillo trasero de la comisaría. Cuando colgué, me quedé con las manos en el volante, mirando al frente. Las puertas automáticas del supermercado seguían abriéndose y cerrándose. La gente entrando y saliendo, llevando bolsas de papel con alimentos que harían que sus casas olieran a cena. De vuelta en la casa, me detuve en el buzón, porque a veces necesitas hacer algo común para evitar que las otras cosas te consuman por completo. Folletos, una factura, un anuncio de supermercado y una postal de un concesionario que cree que me convencerá con 0% de interés. Dentro, metí el recipiente de vidrio en una bolsa de plástico, la sellé como si supiera lo que estaba haciendo y la guardé en una vieja lata de puros donde solía guardar clavos. La grabadora fue a la misma lata. Puse la lata en una bolsa de papel con asas y por precaución metí esa bolsa dentro de otra. Después de que encuentras algo desaparecido de tu basura, las capas extra parecen más prudencia que paranoia. Llamé a Linda. Ella respondió rápidamente, la voz pequeña y cansada. «María, voy a ir a la policía», le informé. «Tengo una muestra y otras pruebas». «Roberto está descansando», dijo ella. «Lo pusieron en un monitor cardíaco. Sigue despertándose y preguntando qué día es», le respondo, y él asiente como si estuviera tratando de decidir si me cree. «Te llamaré después de hablar con el detective», prometí. «Dile que pasaré por allí después, si quiere ver una cara familiar». Ella se rió, un solo sonido sin aliento. «Le gusta cuando le piden que sea fuerte», dijo. «Pero le gusta más tu compañía». Verifiqué todo, cerré todas las puertas, revisando las ventanas 2 veces antes de irme. La bolsa de papel estaba en el asiento del pasajero como si fuera una persona. La sujeté con el cinturón de seguridad, un hábito de confort cuando el sentido común parece lejano. De camino a la comisaría, encendí la radio sin realmente escuchar. La gente cantaba sobre cosas que parecían simples, lo que primero me irritó, luego me cansó y finalmente no me causó nada. La comisaría era más fría que el hospital, de alguna manera, pero olía mejor. Reyes me encontró en una pequeña oficina con una ventana que daba a una pared de ladrillos. Era más joven que yo, pero más viejo que un novato, con ojos perspicaces y una corbata que se había ajustado varias veces durante el día. Me ofreció agua. Acepté porque mi boca estaba seca y porque la gente se da cuenta cuando rechazas todo lo que te ofrecen. Él esperó hasta que tomé un sorbo antes de hacer su primera pregunta. «Cuénteme sobre el whisky». Y así lo hice. Le di las fechas, las palabras exactas de Roberta y el significado de esa pausa que no sonó a sorpresa. No compartí mis teorías, solo los hechos,
dejando que él los organizara como mejor le pareciera. Luego, puse la bolsa de papel sobre la mesa, saqué la lata, la abrí y coloqué el recipiente de vidrio y la grabadora en su mesa como herramientas al comienzo de un trabajo. Todavía no tocó los artículos. Hizo preguntas que parecían pequeñas, pero no lo eran. ¿Quién más tiene llaves de su casa? ¿Cuándo revisó su basura por última vez? ¿Mencionó el frasco a alguien más aparte de Ricardo? Luego, tomó la grabadora y la sopesó en la mano, como si evaluara el peso que una palabra puede tener cuando necesitas cargarla. «¿Entiende, señora?», dijo. «Esto no se convierte en un caso porque la señora y yo tengamos un presentimiento. Esto se convierte en un caso cuando lo que la señora me entregó puede sobrevivir al escrutinio oficial». «Entiendo», respondí. «Quiero que otras personas lo vean». Él asintió. «Enviaremos el líquido al laboratorio estatal. Haremos una copia de su audio. Si hay motivo, actuaremos. Si no lo hay, le diremos exactamente por qué no podemos». «¿Está de acuerdo con eso?» «Estoy», dije, y lo dije en serio. «No quiero que el culpable equivocado sea castigado. Quiero que se revele la verdad correcta». Cuando me levanté para irme, pronunció mi nombre como si lo estuviera probando. «Señora Rivera». «¿Sí?» «No hable con su hija de nuevo hasta que yo lo autorice. Si ella se pone en contacto, anote la hora y lo que dice, y mantenga sus respuestas más cortas que las preguntas de ella». Asentí, sorprendida por la sensación de que alguien más estaba finalmente dispuesto a cargar un rincón del peso que yo soportaba. Afuera, la tarde se había vuelto gris y opaca, el tipo de luz que lastima los ojos más de lo que ilumina el camino. Conduje al hospital. Linda estaba en la misma silla, y los mismos monitores seguían cantando su canción electrónica y silenciosa. Roberto parecía más él mismo. La piel había recuperado algo de color, y su boca estaba menos tensa alrededor de la respiración que entraba y salía. Puse mi mano en la barandilla de la cama y sus ojos se abrieron. «Tienes una cara de infierno», susurró. «Deberías verte a ti mismo», respondí. Y él sonrió solo con el lado izquierdo de la boca, de la forma en que los hombres lo hacen cuando sonreír exige demasiado del resto de la cara. «Oí que estás haciéndote amiga de la policía», comentó. «Estoy tratando de asegurarme de que estén de nuestro lado cuando aparezcan», respondí. Él cerró los ojos de nuevo, asintió una vez y se dejó llevar. Me quedé allí más tiempo de lo necesario, escuchando la máquina que lo mantenía honesto sobre su latido del corazón. Linda susurraba palabras que pertenecían solo a ellos dos. En casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. El silencio llenaba las habitaciones como un invitado que se niega a irse. Hice una tortilla que no terminé y lavé la sartén. Porque algunas cosas las haces solo para demostrarte a ti misma que todavía eres la persona que las hace. Fui al armario del pasillo, tomé la caja a prueba de fuego del estante de arriba y la abrí en la mesa de la cocina. Guardaba los documentos de una vida, certificados de nacimiento, la escritura de la casa y el anillo de bodas de oro rosa de Linda, que todavía no estaba lista para abandonar. Añadí una nota adhesiva a la tapa interior. Muestra de whisky con la policía. No desechar. No sé para quién era la nota. Quizás para mí misma. Dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida. No lo había hecho desde la noche después de mi ataque al corazón, y mi pecho no disfrutó de la similitud entre esos dos momentos. Me desperté antes del amanecer, porque el cuerpo se acuerda de viejas alarmas. Hice café y no lo bebí. Escuché la casa respirar. Cuando el sol finalmente salió, llamé a Linda y le informé que pasaría por allí alrededor del mediodía. Dijo que el médico creía que Roberto sería transferido de la unidad de cuidados intensivos si sus signos vitales seguían estables. A las 10 de la mañana el teléfono sonó, número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz porque había aprendido algo importante el día anterior. No le debes una respuesta a nadie antes de estar lista para dársela. El mensaje llegó después del segundo timbrazo. Esperé y luego le di a reproducir. «Mamá»,
soy yo. La voz de Roberta estaba tensa como un alambre. Tenemos que hablar. Cuanto antes mejor. Hizo una pausa. Devuélveme la llamada. No la devolví. Anoté la hora y las palabras exactas, poniendo el papel en la caja a prueba de fuego, porque a veces necesitas crear tu propia evidencia. Miré por la ventana a mi jardín trasero, que se niega a ponerse verde, no importa cuánto una mujer lo riegue. La silla del porche crujió una vez. Ningún viento que yo pudiera ver. El día se quedó en silencio de nuevo. Si quieres que admita que sentí miedo, no lo negaré. El miedo no es algo que escondo ya. Pertenece a la verdad de la misma manera que los clavos pertenecen a la madera. Lo mantiene todo unido. Me quedé allí en la cocina con la mano en el respaldo de una silla y sabía lo siguiente sin necesidad de escribirlo. Lo que sea que esto fuera, había pasado del punto en que una madre y una hija podían arreglarlo conversando tranquilamente a la mesa. Había pasado del punto en que una botella era solo un regalo y un hospital era solo un lugar que les sucede a otras personas. Iba a empeorar antes de mejorar, y yo seguiría caminando hacia ello. Una habitación, una llamada telefónica, una respiración firme a la vez. Hay un tipo de silencio que no se queda quieto. Deambula. Golpea el borde de tu taza de café. Mira el teléfono en la encimera y cuenta hasta 60 contigo. Luego comienza de nuevo. El detective Reyes me dijo que no hablara con mi hija, así que no le devolví la llamada a Roberta. Anoté el horario del mensaje de voz como si fuera una matrícula que necesitaba memorizar. Por la mañana seguí exactamente las instrucciones del detective, pero la casa parecía vigilada. Dejé el teléfono en la mesa del pasillo y caminé por las habitaciones con las manos en la espalda, no porque esperara encontrar algo, sino porque las mujeres como yo no se sientan cuando pueden estar de pie, no descansan cuando hay trabajo por hacer. La luz de octubre entró más débil hoy, como una hoja blanca colgada sobre el sol. Revisé la puerta trasera, las cerraduras de las ventanas, la entrada lateral del garaje con la cerradura obstinada que necesitas levantar mientras giras. Todo en orden, todo normal. Normal no es lo mismo que seguro. Hice una segunda taza de café. No la bebí y abrí la caja a prueba de fuego en la mesa de la cocina. Dentro, la escritura, los formularios de seguro, el anillo de Linda, la ficha donde copié las palabras exactas del mensaje de Roberta. Añadí otra ficha. Detective Reyes, 14:30, subrayado 2 veces. Durante toda la mañana me contuve de no llamar a la comisaría, no por vacilación, sino porque quería aparecer con un día de determinación acumulada en mí. Antes de irme, di otra vuelta lenta por la casa. En el pasillo delantero me detuve. El cerrojo de la puerta se alineaba con la placa de metal, solo una fracción de milímetro fuera de lugar. Un nuevo rasguño en el borde del metal, redondo y claro, como una llave mal cortada haría después de un par de intentos. Nada roto, nada forzado, solo una marca que solo notas si conoces la puerta como conoces los huesos de tu mano. Un pensamiento se alojó en mi pecho y no se movió. Alguien había entrado. Fui al cajón de los utensilios y encontré un pequeño trozo de hilo y cinta adhesiva transparente. Puse el hilo en la parte inferior del marco de la puerta y lo pegué con cinta. Un truco que aprendí de un militar cansado de encontrar su taquilla revuelta. No atrapas a un intruso, creas una historia sobre si estuvo allí. Cuando entré en la camioneta, la casa parecía vacía e inofensiva, exactamente como una casa debería parecer. Aún así, retrocedí como si estuviera dejando un animal dormido atrás. La comisaría estaba a 3 curvas y una larga recta del hospital. Llevé el peso de la enfermedad de Roberto en mis huesos mientras caminaba por el pasillo hasta la oficina de Reyes. Él ocupaba una habitación modesta. Ventana pequeña, mesa grande, pilas de archivos que parecían crecer en la oscuridad. Se levantó para estrechar mi mano y me indicó una silla. No parecía un hombre que durmió poco, ni un hombre que durmió demasiado. Parecía un hombre que sabía qué hacer con hechos concretos. «Gracias por venir, señora Rivera», dijo,
Y por las muestras de ayer, las enviamos al laboratorio estatal. Los resultados preliminares de su amigo Ricardo coinciden con lo que vimos. Lo estamos tomando en serio. Supongo que la seriedad tiene niveles, comenté. Él casi sonrió. Los tiene. Por el momento significa que estamos buscando corroboración. Los informes del hospital, su audio, la cadena de custodia de la muestra. Deslizó un bloc de notas hacia mí. Quiero su línea de tiempo con sus propias palabras. ¿Cuándo recibió el paquete? ¿Cuándo se lo dio al señor Fuentes? ¿Cuándo la llamó su hija? ¿Cuándo descubrió que el frasco estaba desaparecido? Relaté todo directamente, observando su pluma moverse. No me interrumpió, excepto para confirmar una hora o una fecha. Cuando terminé, golpeó el bloc con el lado de la pluma y se recostó. Usted dijo que la bolsa de basura había sido removida. ¿Algún signo de entrada forzada? No. ¿Alguien más con llaves? Ninguna de repuesto escondida. A nadie a quien le di una recientemente. Mi difunta esposa tenía las suyas. Mi hija tenía una cuando era más joven. ¿Cuándo fue la última vez que la vio con esa llave? La respuesta quiso ser, hace una vida, pero la verdad vino vestida con un delantal de hospital. Hace 5 años, después del ataque al corazón, cuando Roberta vino a buscar algunas cosas para mí antes de que me dieran el alta. Trajo zapatillas, pantalones de chándal y mi cargador de teléfono. En ese momento, le agradecí la amabilidad de recordar el cargador. No le pedí las llaves de vuelta. Supongo que las dejó en la encimera de la cocina. Después de mi ataque al corazón, dije lentamente. Ella las tenía entonces. No recuerdo que me las devolviera. Reyes asintió, ni sorprendido ni satisfecho. Si alguien entró sin fuerza, eso ayuda a explicar el frasco desaparecido. ¿Alguien más sabía de él? Solo Ricardo. Le pediré que documente la conversación que tuvieron, solo para mostrar que no estamos creando evidencia después de los hechos. Él cerró el bloc. Señora Rivera, se lo diré claramente. No se encuentre con su hija. Si ella la invita a cualquier lugar, avíseme. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Pensé en la voz de Roberta en mi buzón de voz, tensa como un cable bajo el capó de un coche que no se debe tocar mientras el motor está caliente. Haré exactamente lo que diga. Él deslizó una tarjeta por la mesa. Mi teléfono móvil. Si siente que algo está mal, llame. Prefiero estar equivocado 2 veces que tener la razón demasiado tarde. Se lo agradezco, dije, levantándome. Al salir, el edificio olía a tóner de copiadora y cera de suelo. Bajé 2 tramos de escaleras y me detuve en el rellano para respirar. No estaba sin aliento. Estaba verificando si el suelo bajo mí todavía era el mismo en el que había pisado cuando entré. Linda llamó cuando estaba estacionando en el hospital. Atendí de inmediato. María está mejor, dijo ella con lágrimas en la voz. Lo están transfiriendo de la UCI a una unidad de transición. Sigue disculpándose cada vez que se despierta, como si pensara que arruinó la fiesta de alguien. Será una fiesta cuando esté en casa, respondí. ¿Puedo pasar por allí? Por favor. Roberto parecía descolorido, pero sólido, ahora sentado con los ojos más claros. Me extendió el antebrazo cuando entré, ese viejo apretón de manos de trabajador en el que se agarran el uno al otro por la muñeca. Tienes una cara peor hoy, dijo, lo que hizo reír a Linda a través del pañuelo que sostenía en la barbilla. Traje mi peor aspecto para una visita, respondí arrastrando la silla. Traeré el mejor mañana. Linda se excusó para hablar con una enfermera. Cuando la cortina se cerró, Roberto bajó la voz. María, entre nosotros. Miró a la puerta, luego de vuelta. ¿Crees que Roberta hizo esto? Creo que esa botella no fue un regalo. Él observó mi rostro, como si estuviera aprendiendo un idioma a través de él. Vas a estar bien lidiando con esto. Voy a seguir la ley, respondí. Voy a ser firme. Esa no fue mi pregunta. Dejé que la pregunta flotara el tiempo suficiente para mostrar que la había oído. Voy a estar bien lidiando con esto. Él me apretó el antebrazo una vez, luego lo soltó.
Las mujeres como nosotras no nos abrazamos a menos que estemos enterrando a alguien. El apretón es el permiso para sentir sin formalidades. La cortina se abrió y Linda regresó con una mujer más joven a su lado, de unos 30 años, el pelo recogido en una cola de caballo práctica, ojos cansados, pero atentos. La reconocí de las fotos en la chimenea de la casa de Roberta, Liara, mi nuera, con quien solo hablé 2 veces desde la boda, educadamente, como vecinas distantes. María, dijo, yo... Me alegro de que esté aquí. Me levanté. ¿Cómo te las estás arreglando? Ella miró a Roberto, asustada, enojada, principalmente asustada. La voz bajó. Necesitamos hablar. Linda acarició la mano de Roberto y dijo, les daré 1 minuto a las 2, y salió al pasillo. Una mujer que entiende cuando una conversación necesita privacidad, incluso si no es ella quien la pidió. Liara me indicó la pequeña sala familiar a la vuelta de la esquina. Había una máquina de café que hacía que todo supiera a plástico y 2 sillas con respaldos demasiado rectos para ser cómodas. Ella no se sentó. Yo tampoco. No sé lo que usted sabe, comenzó ella, pero sé que Roberta ha sido diferente durante mucho tiempo. Distante, sigilosa. Guarda frascos en un estante en el garaje, plantas secas. Dice que es para un hobby. Se metió en grupos en línea sobre extracción de hierbas. Tragó saliva. No pensé que se conectaría a algo así. Raíz de culebrilla blanca, dije. ¿Has oído ese nombre? Sus ojos mostraron reconocimiento o miedo, o ambos. Sí, lo vi en su historial de búsqueda. Pensé que solo estaba leyendo, estudiando. El detective Reyes querrá hablar contigo si estás dispuesta. Ella asintió rápidamente. Ya lo llamé. Le dejé un mensaje. Bien, dije. El alivio y el luto son primos. Sentí que uno visitaba en nombre del otro. Liara, si tienes algo, capturas de pantalla, mensajes, fotos de esos frascos, guárdalos. Deja que el detective siga esa línea. Ella me miró con la suficiente intensidad como para realmente verme. ¿Por qué le haría esto a usted? Podría haber dicho muchas cosas. Dinero que no le di. Amor que no le mostré de la manera que ella quería. Decepciones que crearon resentimientos. En cambio, dije la verdad como la conocía. Porque si no puede controlar la narrativa, prefiere quemar la página. Ella se estremeció como si las palabras fueran una corriente de aire frío. Me preguntó esta mañana si tenía noticias suyas. Dijo que quería saber si a usted le gustó la botella. ¿Qué respondiste? Que se la había dado a mi papá. Nos quedamos en silencio por unos segundos con esa frase entre nosotras. El tipo de cosa que cambia de forma a medida que la observas. Gracias, dije, por contármelo. Lo siento, respondió, y supe que quería decir todo, no solo la parte que verbalizó. Regresamos a la habitación de Roberto y hablamos de asuntos más ligeros. El tiempo, el fútbol, la sopa de la cafetería que intentaban llamar fideos con pollo. Me fui cuando la enfermera vino a revisar los monitores, prometiendo traer revistas, fingiendo que eso importaba para el resultado. De camino a casa, me detuve en la ferretería. Compré 2 nuevas cerraduras y un paquete de esas pequeñas alarmas autoadhesivas que suenan cuando se abre una puerta. El dependiente comentó que el invierno llegaba temprano. Le respondí algo sobre la necesidad de prepararse para ello. Él embolsó las cerraduras y me deseó un buen día. Decimos esas cosas el uno al otro. Que tengas un buen día. Como si el día fuera a escuchar. En casa, el hilo que había pegado en la puerta estaba exactamente donde lo dejé. Intacto. Salté por encima y cerré la puerta detrás de mí con un suave clic. Había pensado en llamar a un cerrajero, pero instalar las cerraduras yo misma se sintió como hacer mi propia cama en una habitación de hotel desconocida. Si lo hacía, tal vez podría apoyar mi cabeza sin todo ese ruido mental. Instalé la primera cerradura en la puerta trasera, luego la segunda en la delantera,
atornillando las placas lenta y firmemente, los músculos de mis antebrazos familiarizados con el ángulo y la presión. Las pequeñas alarmas se colocaron en los marcos con un sonido similar a una tirita siendo removida. Las activé y abrí la puerta para escuchar la estridente alarma, confirmando que funcionarían, y lo hicieron. Bien. Cuando terminé, el sol había bajado lo suficiente como para crear sombras largas por el suelo. Calenté una lata de sopa y la comí de pie, sosteniendo el tazón en la mano izquierda y la cuchara en la derecha. Viejos hábitos, menos platos que lavar de esa manera. El teléfono vibró en la mesa del pasillo. No me asusté. Caminé hacia él a la velocidad de una mujer que va a abrir la puerta sin prisa. Número desconocido de nuevo. Lo dejé vibrar. Se detuvo. Segundos después, apareció un mensaje de texto. Roberta, tenemos que hablar cara a cara hoy. Un segundo mensaje siguió antes de que pudiera procesar el primero. Roberta, no lo hagas peor de lo que ya es. Puse el teléfono en la mesa como si pudiera quemarme. Anoté la hora y los mensajes exactamente como llegaron en un papel y lo añadí a la caja a prueba de fuego. Luego, saqué la tarjeta del detective Reyes de mi cartera y marqué. Él respondió rápidamente. Reyes, es Rivera, dije. Está pidiendo que nos encontremos. No, respondió las palabras tan decisivas como un portón cerrándose. Reenvíeme los textos. Los registraré. Si llama, déjelo ir al buzón de voz. Dejó un mensaje antes. Lo transcribí. Bien, siga haciendo eso. Dudé. Detective, ¿podría pasar por aquí y examinar mi puerta principal? Creo que alguien usó una llave que no era mía. Puedo enviar un oficial para que lo fotografíe y documente. Pasaré personalmente si estoy libre en la próxima hora. Llegó 40 minutos después con un joven oficial llamado Pimentel. Fotografiaron la placa de metal, el pequeño rasguño donde la llave había raspado, el hilo pegado en la parte inferior como una trampa improvisada. Reyes no mostró sorpresa. No parecía un hombre al que le gustara tener la razón, pero tampoco desperdiciaba energía fingiendo sorpresa cuando no lo estaba. ¿Tiene el juego original de llaves?, preguntó. Fui al armario del pasillo y saqué la pequeña lata donde guardábamos las extras hace 20 años. Dentro, 2 llaves de latón marcadas con frente y atrás en la caligrafía ordenada de Linda. Una llave de repuesto y una llave que no debería estar allí. Una copia sin marcas, cortada un poco fuera del centro, causando un desajuste en la lata. Mi estómago se heló. Esta no es nuestra, afirmé. Nunca la etiquetamos. Etiquetábamos todo. Reyes le pidió a Pimentel que la metiera en una bolsa de evidencia. Veremos si podemos obtener huellas dactilares. Sin promesas, las llaves no son muy buenas para las huellas. Hagan lo que puedan, pedí. Me gustaría que cada pequeño elemento en esta historia dejara de fingir que no está conectado con el resto. Cuando se fueron, la casa se sintió diferente. Ni más segura, ni menos vigilada, solo testificada. Hay algo que sucede cuando el mundo oficial entra en tu espacio privado. El suelo se inclina y luego se endereza en un nuevo ángulo. Me senté a la mesa de la cocina y sostuve mi taza de café con ambas manos, aunque estaba vacía. La silla del porche crujió. Ningún viento visible. Esperé pasos que no vinieron. Puse el teléfono en modo no molestar y lo volqué boca abajo. Cuando era niña, pensaba que ser adulta significaba que nadie podía decirme qué hacer. Ahora significa que he aprendido a quién escuchar. Alrededor de las 9, un coche se quedó parado afuera el tiempo suficiente para que me levantara y fuera a la ventana. Los faros iluminaron el porche y luego desaparecieron. Me quedé en la ventana hasta que oí el sonido del motor alejarse. Podría no ser nada. Un adolescente perdido, un repartidor verificando una dirección. Parecía algo que quería ver si yo temblaría. No dormí. Me acosté en el sofá con la luz del pasillo encendida y mis botas al lado de la puerta. Soy demasiado vieja para el heroísmo. No soy demasiado vieja para estar preparada.
Justo antes del amanecer, el teléfono vibró de nuevo. Buzón de voz, sin timbre. Me había olvidado del modo no molestar. Reproduje el mensaje con el volumen bajo. «Mamá, estás complicando las cosas», la voz de Roberta dijo, más contenida que antes, como si estuviera en un lugar donde no quería ser escuchada. «Fuiste a la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo resuelto. No estás pensando bien». Colgó. Lo anoté todo. Podríamos haberlo resuelto. Palabras reveladoras. ¿Resolver qué? A las 8 en punto, Reyes llamó. El laboratorio estatal regresó con resultados preliminares, informó. Confirmación independiente de raíz de culebrilla blanca en su muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y solicitar los registros médicos del hospital para el señor Fuentes. Estamos actuando. Solté una respiración que había habitado en mí desde que Ricardo mencionó raíz de culebrilla por primera vez. Dígame lo que necesita. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente. No se involucre. Cierre sus puertas. Me pondré en contacto para una declaración formal grabada. Si su hija se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Sé que sí, respondí. Detective. ¿Sí? Gracias. Él no dijo de nada. Dijo, haremos nuestro trabajo. Viniendo de un hombre como él, era lo mismo. Me bañé, me vestí y me puse una camisa limpia. Hay una manera en que una mujer necesita lucir cuando el día va a exigir firmeza. Hice el desayuno y lo comí a la mesa, como si cada bocado fuera una elección acertada. Conduje al hospital con una pila de revistas bajo el brazo. Sobre casa, reforma de casas, una lujosa sobre jardines que nunca crecerían en el suelo seco de nuestra región. Roberto estaba lo suficientemente alerta como para fingir interés en un artículo sobre seguridad de motosierras. Ambos sabíamos que me estaba complaciendo. La pretensión era una amabilidad. Liara entró durante un artículo sobre el mantenimiento de cubiertas. Estaba con el teléfono en la mano y parecía alguien que no había dormido en una cama, solo cerca de una. El detective Reyes me llamó, dijo. Quiere que le lleve el portátil viejo de Roberta. Todavía lo tengo de antes de que nos casáramos. Llévaselo, aconsejé. Deja que la ley cargue lo que fue hecha para cargar. Ella asintió. María. Ella me envió un mensaje. Continuó con los ojos bajos. Preguntó si usted estaba jugando a ser la heroína. Dijo, si algo pasa, es tu culpa. Ella levantó la mirada. Se lo reenvié a Reyes. Bien, dije. Un calor subió en mi pecho, no del tipo antiguo. Era el tipo que distingue entre amenaza y aviso. No respondas nada que ella envíe, ni una palabra, ni siquiera para decir que no responderás. Cuando me fui, la luz exterior tenía la honestidad cruda del mediodía. Conduje a casa por el camino más largo, no por miedo, sino porque quería poner más distancia entre yo y lo que vendría después. El hilo en la puerta seguía intacto. Salté por encima como si fuera una frontera que podía respetar y cerré la puerta detrás de mí. Me senté con un bolígrafo y un bloc amarillo y escribí, ¿qué quiere?, en letras grandes que cruzaban la página. Debajo hice 2 columnas de nuevo. Dinero, control. En dinero escribí, invierno pasado, 20.000, rechazado. En control escribí, ubicación de la botella, frasco desaparecido, llamadas, necesitamos hablar. El lado del control pesaba más en la balanza. El dinero es una razón. El control es un hábito. Los hábitos duran más. Alrededor del mediodía, la alarma de la puerta emitió su grito agudo. Ya estaba levantada de la silla, con el teléfono en la mano, antes de que mi cerebro pudiera decirle a mi cuerpo que había reaccionado excesivamente. La alarma sonó de nuevo, cumpliendo su función. Me acerqué a la ventana fuera del campo de visión y corrí la cortina el ancho de un dedo. Una camioneta de entregas. El conductor había abierto la puerta mosquitera para dejar un sobre acolchado en el felpudo. Miró la alarma, se encogió de hombros como un hombre que ya ha encontrado ruidos peores
y retrocedió. La puerta se cerró suavemente. La alarma se silenció. Dejé que mi corazón volviera a su lugar y esperé. Cuando el vehículo se alejó, abrí la puerta. El sobre no tenía dirección de remitente. Dentro, una sola hoja de papel, sin nota, solo una fotografía impresa. Mi porche la noche anterior, fotografiado desde el otro lado de la calle. La silla del porche inmóvil. La luz sobre la puerta brillando. Nadie en el encuadre. La foto había sido tomada en las últimas 12 horas. Miré a la calle, a las vallas de los vecinos, al lugar cerca de la esquina donde un coche podría quedarse con las luces apagadas y observar sin ser visto. Entonces llevé la fotografía a la caja a prueba de fuego, la añadí a la pila y llamé a Reyes. Él respondió de inmediato. Describí lo que había llegado, cómo llegó, lo que mostraba. No la deseche, instruyó. Enviaré a alguien. Se va a cansar de oírme, comenté. Prefiero eso a la alternativa, respondió. Colgó rápidamente, convirtiendo nuestra conversación en una tarea a ser cumplida. Me quedé en la ventana observando la calle de lado, como quien observa a un animal salvaje que no quiere asustar. La silla del porche se movió una vez. Ningún viento. Las casas son así. Lo que parece estático siempre está comunicando algo, si estás dispuesta a verlo. Al final de la tarde, la policía se había llevado la fotografía y había registrado mi declaración sobre cómo llegó. Se llevaron el sobre también. Reyes me envió un mensaje. Estamos solicitando grabaciones de cámaras de seguridad de su cuadra. La noche llegó como una puerta que se cierra lentamente. Calenté la sopa de la noche anterior y la comí sentada en los escalones traseros, el aire de octubre cortando limpio en mis pulmones. El patio trasero se oscureció, la silla se quedó inmóvil, y en algún lugar distante, un perro ladró a algo que solo los perros pueden percibir. Entré y encendí la luz del pasillo. El teléfono vibró una vez más. Roberta, ¿crees que te van a proteger de lo que tú empezaste? Llámame. No la llamé. Copié palabra por palabra y deslicé el papel a la caja. La caja se cerró con ese sonido suave y final que siempre hace. La puse de nuevo en el estante más alto, como una mujer guarda un peso donde no puede tropezar con él en la oscuridad. Me quedé quieta escuchando la casa hablar consigo misma. El chasquido y el suspiro de la madera, el gemido fino del motor de la nevera. El tic-tac de un reloj que no comprende el significado del tiempo. Pensé en la primera vez que Roberta dijo «mamá» de una manera que hizo que mi corazón quisiera levantarse y saludar. Y en la última vez que dijo «mamá» de una forma que lo hizo querer encogerse. Ya estaba completamente oscuro cuando finalmente me acosté en el sofá. Puse mi mano sobre mi pecho y sentí mi corazón trabajando, lento, firme, eficiente. Hace mucho tiempo, un médico me dijo que sabría si estaba en peligro. Esa noche, eso me pareció la cosa más honesta que poseía. No sé si el sueño vino o si la noche simplemente decidió tener misericordia. Pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, yo estaba lista. Atendí en el primer timbrazo. «¿Señora Rivera?» Reyes dijo sin saludos. «Sí». El laboratorio estatal confirmó. «Estamos pidiendo una orden». Cerré los ojos y visualicé la silla del porche, el hilo blanco a través del umbral, la fotografía de mi propia casa tomada desde el otro lado de la calle. Vi una botella capturando la luz de la mañana como si fuera vergüenza en un vaso. «¿Dónde me necesita?», pregunté. «Exactamente donde está», respondió. «Y, pase lo que pase, no abra la puerta a menos que la persona del otro lado pueda demostrar que está aquí para ayudar». La línea se quedó en silencio. La casa escuchó. Y yo permanecí en el pequeño país que había construido dentro de mis paredes, esperando que el día cruzara el umbral. Dicen que el golpe que no esperas es el que recuerdas. Pero esta vez lo esperaba. Lo esperaba desde el momento en que Reyes me dijo que el laboratorio había confirmado el veneno. Aún así, cuando el golpe llegó,
Fuerte y decidido, mi pecho se oprimió. No por miedo, sino por saber que la línea que estábamos siguiendo en la oscuridad estaba a punto de ser pintada con tinta oficial brillante. Ese golpe significaba que la orden tenía fuerza ahora, y el día no esperaría a que yo me sintiera preparada. Eran poco más de las 8 de la mañana. La luz exterior tenía ese dorado pálido que apenas toca el suelo antes de desvanecerse. Abrí la puerta y encontré a Reyes con 2 oficiales uniformados. Pimentel, de antes, y otro que no conocía, lo suficientemente joven como para que su cinturón pareciera demasiado grande para él. Estaban vestidos para un trabajo que no se quedaría solo en el papel. «Buenos días, señora Rivera», dijo Reyes, sosteniendo un documento doblado en un guante de plástico transparente. El juez lo firmó a las 7:43. «Tenemos autorización para registrar la residencia de su hija y confiscar cualquier artículo relevante para el caso». No necesitaba explicar. Este era el momento en que todo podría cambiar. «¿Me necesita allí?», pregunté. «No», dijo. «Y eso no es una solicitud, es una instrucción. No queremos que la señora esté en su campo de visión hoy. Haremos el registro. Si encontramos lo que esperamos, procederemos adecuadamente». Proceder adecuadamente es lenguaje policial para «su vida podría no verse igual para la cena». Pimentel miró hacia el pasillo interior. «¿Algún cambio durante la noche?» «El hilo sigue intacto. Ninguna alarma sonó». Reyes asintió brevemente. «Bien, manténgalas activadas. Me encargaré de la instalación de un sistema de cámaras adecuado antes de que termine la semana». Salieron en un convoy. Un sedán negro, un coche de policía, rodando por la calle como una línea de puntuación, dirigiéndose a una frase inacabada. Me quedé en la puerta hasta que doblaron la esquina. Luego cerré la puerta y observé el hilo en la parte inferior del marco, todavía perfectamente inmóvil, como si desafiara a alguien a perturbarlo. Las horas siguientes se extendieron interminablemente. Intenté leer. Las palabras estaban en la página como extraños en una parada de autobús. Hice café. No lo bebí. Alrededor de las 11 di un paseo lento hasta las afueras de la ciudad, deteniéndome en el pequeño parque conmemorativo de los veteranos, donde los bancos miran hacia una fuente que no ha funcionado desde el verano pasado. El sonido del tráfico en la avenida central estaba lo suficientemente distante como para permitir que el aire se asentara. Había estado aquí una vez con Roberta, cuando tenía 10 años. Habíamos traído pan para los patos. Ella me preguntó para qué servían todos los nombres en las placas. Le dije que eran para hombres y mujeres que habían cumplido con su deber hasta el final. Ella preguntó si eso significaba que habían completado la misión. Yo dije sí. Ella no preguntó cuál era la misión. A veces pienso que esa es la parte que debería haberle explicado. A la 1 de la tarde yo estaba de vuelta en casa, sentada a la mesa de la cocina con el teléfono boca arriba. No estaba esperando que ella llamara. Roberta no es del tipo que llama cuando está acorralada. Es del tipo que aparece sin previo aviso, forzando la conversación en sus propios términos. Eso era lo que preocupaba a Reyes. A la 1:17 el teléfono vibró. No una llamada, sino un mensaje de texto de Liara. «Liara, están aquí. Estoy en la habitación con la puerta cerrada. Puedo oírlos revolviendo el garaje», respondí. «Quédate dentro. No interfieras. Estás a salvo con ellos allí». No volvió a responder. La imaginé sentada al borde de la cama, las manos entrelazadas, escuchando botas en el cemento y el sonido de cajas siendo movidas. Yo conocía ese sonido. Es el sonido de alguien buscando la verdad sin importarle si despierta a toda la casa. A las 2:04, Reyes llamó. «Encontramos». Dejé que las palabras se asentaran. ¿Qué encontraron? 3 frascos de vidrio etiquetados con cinta adhesiva, RCB, tallo de raíz y tintura. 2 de ellos contienen material vegetal seco consistente con raíz de culebrilla blanca. El tercero contiene líquido. Lo enviaremos al laboratorio para su confirmación.
También encontramos notas manuscritas sobre métodos de preparación, estimaciones de dosis y... Hizo una pausa. Y un sobre dirigido a usted sin sellar. Dentro, una pequeña carta con su nombre en la parte superior y las palabras «Lo entenderás por qué cuando termine» en la parte inferior. Nada entre ellas, solo un dibujo de un árbol con sus raíces circuladas. La cocina se sintió más fría. Me dejó un mensaje en caso de que la botella funcionara. Parece que sí, Reyes dijo con voz tranquila. Lo registraremos, catalogaremos y fotografiaremos todo. Liara está cooperando completamente. Ella dio su consentimiento para la búsqueda en dispositivos digitales compartidos. ¿La atraparon?, pregunté. Todavía no. No estaba en casa cuando llegamos. Estamos emitiendo una alerta. Apreté el teléfono con más fuerza. Detective, si ella viene aquí, ya he marcado su dirección para respuesta prioritaria. No se involucre con ella. La línea se quedó en silencio por un instante. Luego agregó: Estamos pasando de la sospecha a la evidencia, señora Rivera. Esto lo cambia todo. Entiendo. Colgué y fui a la caja a prueba de fuego. Añadí una anotación. 1404. Reyes llamó, encontró frascos, notas, carta. Leí las otras fichas en la pila, una por una, como si estuviera consultando el manual de una máquina que no se puede desarmar. Cada entrada era una parte de la prueba de que el último mes no había sido un delirio febril. Alrededor de las 3:30 llamé a Linda para actualizarla. Roberto estaba durmiendo. Ella escuchó sin interrumpir, del mismo modo que lo hizo cuando la llamé desde la sala de emergencias hace años, después de mi ataque al corazón. María, dijo ella cuando terminé, esto va a terminar de una de dos maneras. O la arrestan o se escapa. No se va a escapar muy lejos, respondí. No, pero lo suficientemente lejos como para hacerte dudar. A las 4:12, la alarma de la puerta se disparó. Yo estaba en el pasillo en 3 pasos, teléfono en mano. La puerta principal estaba cerrada, el hilo en el marco intacto. El sonido había venido de atrás. Me moví lentamente, no por miedo, sino porque no te apresuras cuando necesitas ver todo. Por la ventana de la cocina, vi la puerta mosquitera balancearse 1, 2 veces, luego se quedó quieta. Nadie a la vista. Me acerqué y vi una hoja de papel doblada sujeta entre el pomo y el marco. Abrí la puerta, desactivé la alarma y cogí el papel. Una frase en bolígrafo negro grueso. Deja de dejar que entren o lo haré. Sin firma, sin sobre, solo esas palabras. Tomé una foto, puse el papel en un guante de plástico y llamé a Reyes. Él dijo que un oficial estaría cerca en 15 minutos. Pimentel llegó en 10, fotografió la nota en mi mano, el lugar en la puerta, las bisagras y el jardín trasero más allá. ¿Vio a alguien?, preguntó. Ningún movimiento en la calle, respondió. Podría haber sido dejada y ella se fue rápidamente. Él partió con la nota, prometiendo registrarla de inmediato. Esa noche no me molesté con el sofá. Puse una silla en el rincón de la sala de estar donde podía ver las 2 puertas, la delantera y la trasera. La casa tenía un ligero olor metálico de las nuevas cerraduras. Mantuve las luces encendidas, no porque quisiera ver afuera, sino porque quería que cualquiera que estuviera afuera me viera a mí. A las 9:45 mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. 1 minuto después, reproduje el mensaje. Mamá, soy yo. Están cometiendo un error. Esas cosas que encontraron no son lo que creen. Tú me conoces mejor que eso. Una pausa. Llámame, por favor. La voz estaba tranquila, medida, casi gentil, el tipo de tono que usarías para vender algo a alguien que no quiere comprar. No le devolví la llamada. Anoté palabra por palabra. La mañana trajo una helada fuerte. La hierba estaba blanca en las puntas y el aire sabía a metal. Reyes envió un mensaje a las 8:12. La atrapamos, llevada sin incidentes. La actualizaré. Miré las palabras hasta que dejaron de ser formas y se convirtieron en hechos.
Conduje a la comisaría poco antes del mediodía. La sala de espera era pequeña, con 2 sillas de plástico contra una pared y una máquina expendedora zumbando en el rincón. Reyes salió a encontrarme. «Ella no está hablando», dijo. Pidió un abogado de inmediato. «Está bien. Tenemos suficiente para mantenerla detenida». Liara proporcionó evidencia digital sustancial, correos electrónicos que hacen referencia a la preparación de la raíz y al momento perfecto. Historial de búsqueda de niveles de toxicidad en adultos mayores de 60 años. ¿Qué pasa ahora? Presentaremos los cargos a la Fiscalía. Intento de homicidio, posesión de sustancia tóxica controlada, manipulación de evidencia. El proceso será rápido. Asentí. Mis manos permanecieron en los bolsillos para que no hicieran nada inapropiado. Reyes me observó por un momento. ¿Está aguantando? «Estoy de pie», respondí. «Eso es suficiente». Cuando salí de la comisaría, el cielo había adquirido un tono gris monótono, de esos que te hacen pensar que la nieve se acerca, incluso si el pronóstico dice lo contrario. Conduje sin rumbo, pasando por el viejo molino, por la ferretería cerrada, por el restaurante que todavía olía a la grasa de hace 20 años. Terminé en el hospital. Roberto estaba despierto, viendo un programa de juegos con el sonido apagado. Linda estaba a su lado, tejiendo algo verde. «La atraparon», dije en voz baja. Roberto asintió una vez. «Bien». Las agujas de Linda continuaron moviéndose. «¿Y ahora?» «Ahora», respondí. «Esperamos que el sistema haga su trabajo». Esa noche me senté en los escalones traseros con una taza de té, el vapor subiendo en el aire frío. El patio trasero estaba en silencio, excepto por el chasquido ocasional de una rama en el viento. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró una vez, luego se silenció. Pensé en la nota en la puerta, en los frascos en el garaje, en la carta con las raíces del árbol, y pensé en la niña con el pan en el parque conmemorativo, preguntando si los nombres significaban que habían completado la misión. Quizás esa era mi misión. No terminarla, sino asegurarme de que no me terminara a mí. Cuando entré, revisé el hilo en la puerta, todavía allí, todavía revelando la verdad. Veneno es una palabra fea. No solo se queda en tu boca. Cambia la forma en que respiras. Reyes no la pronunció de inmediato. Dejó que Ricardo explicara primero, tal vez sabiendo que escuchar a un amigo sería menos brutal que escuchar a un detective. Pero no hay una manera suave de escuchar que algo destinado a matarte ya estaba dentro de un hombre al que respetas, y que fuiste tú quien se lo entregó. La decisión sobre qué hacer con Roberta vino como una puerta que se cierra con un clic definitivo. Llamé a Reyes. «Dile al fiscal que testificaré. Cargos completos». Él no dijo, «buena elección» o «estás haciendo lo correcto». Solo dijo, «entendido». Y eso fue suficiente. 3 días después, la audiencia fue programada. Mociones preliminares, listas de evidencia, preparación de testigos. Cardoso, la abogada de Roberta, presentó objeciones a la mitad de ellas, pero el juez desestimó la mayoría. Cuando trajeron a Roberta al tribunal por primera vez, ella examinó la sala y me encontró. Sus ojos no mostraron suavidad. Por el contrario, se volvieron más fríos, como si acabara de volver a su lista. Le sostuve la mirada porque tal vez lo había hecho. Lo llaman tribunal, pero para mí parecía un campo minado. Cada palabra, cada mirada podría explotar en tu cara. Entré pensando que la verdad se sostendría sola. Entonces vi cómo la abogada de Roberta me sonreía, como si ya supiera dónde pisaría y cuán fuerte caería. El día de la audiencia de evidencia, los bancos estaban medio llenos, pero el aire se sentía más pesado que una iglesia abarrotada en agosto. Me senté detrás de Reyes y el fiscal, con las manos entrelazadas en mi regazo, fingiendo que no estaban sudando. Roberta entró con un uniforme naranja, las muñecas esposadas. No me miró inicialmente. Luego miró brevemente,
solo lo suficiente para que las comisuras de su boca temblaran, no en una sonrisa, sino en algo más frío. Recordé por qué estaba allí. La cama de hospital de Roberto, el informe del laboratorio, ese maldito cuaderno de notas. El juez nos llamó al orden. Reyes subió al estrado de los testigos. Fue profesional y directo, guiando al tribunal a través de cómo se recibió la botella, se probó y se confirmó que estaba envenenada. Cardoso objetó 2 veces, alegando problemas en la cadena de custodia, pero el juez desestimó ambas. Luego llegó mi turno. El alguacil me hizo jurar. Me senté con el micrófono lo suficientemente cerca para oír mi propia respiración. El fiscal comenzó con preguntas simples: mi nombre, edad, dónde vivía y mi relación con la acusada. Sí, Roberta es mi hija, respondí. Y sonó extraño dicho en voz alta, como si perteneciera a la vida de otra persona. El fiscal me guió a través del día del regalo. Conté directamente el paquete, la caligrafía, la decisión de dárselo a Roberto, cómo Roberto terminó en el hospital, cómo Ricardo probó la botella. Mantuve mi tono uniforme, como Reyes me había aconsejado. Apégate a los hechos, deja que la evidencia hable. Entonces Cardoso se levantó. Señora Rivera, comenzó con voz suave como madera pulida. Usted afirma que reconoce la caligrafía de mi cliente en la nota. No afirmo, lo sé. Pero usted no había visto esa caligrafía en más de 3 años, ¿correcto? Correcto. ¿Es posible, entonces, que la señora esté equivocada? No. Ella se inclinó, con una mano en la barandilla. ¿Está usted diciéndole a este tribunal que la vida de una mujer debe ser arruinada porque usted cree que una nota se parece a la caligrafía de su hija? Sentí el primer calor subir a mi pecho. No lo creo. Lo sé. Cardoso se alejó casi casualmente. Interesante, porque tenemos aquí, levantó un papel, un análisis grafotécnico de un perito certificado que afirma que la nota no pudo haber sido escrita por Roberta Fuentes. Murmullos recorrieron la sala. El juez golpeó con el mazo. El fiscal objetó, cuestionando la validez del informe. El juez lo admitió para el registro, pero mi estómago se hundió. Cardoso sonrió ligeramente. Y dígame, señora Rivera, ¿no es cierto que usted y mi cliente tuvieron una relación tensa durante años? ¿Que usted vendió la granja de su madre sin consultarla? El fiscal objetó de nuevo. Irrelevante e inflamatorio. Admitido, dijo el juez, pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había oído. Cuando terminé, bajé, mis piernas más pesadas que antes. Reyes me encontró en la mesa. Están tratando de retratarla como amargada y resentida, dijo en voz baja. Es todo lo que tienen. No deje que eso la influya. Pero yo podía sentir que ya estaba influenciando. Afuera, en los escalones del tribunal, Roberto esperaba, apoyado en su bastón. Están jugando sucio, comentó. No importa si es verdad. Solo necesitan lo suficiente para confundir al jurado. Asentí. Ahora tienen un informe grafotécnico. La boca de Roberto se torció. Comprado, probablemente. Ya lo he visto en disputas comerciales. Puedes comprar una opinión como compras una corbata. El día de la deliberación del jurado, el cielo estaba gris y bajo, como si estuviera considerando todas nuestras elecciones. Me senté en la galería, con las manos cruzadas en mi regazo, mirando la nuca de Roberta. Cardoso había hecho su trabajo, sembrando dudas, sugiriendo que yo era una madre rencorosa fabricando acusaciones. Pero el fiscal había sido implacable con la evidencia. El cuaderno con las iniciales MR al lado de dosis letales. Los frascos encontrados exactamente donde Liara dijo que estarían. Los historiales de búsqueda sobre raíz de culebrilla blanca y paro cardíaco en ancianos. Cuando el jurado regresó, respiré hondo. El capataz se levantó, mirando no a Roberta, sino al juez. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, consideramos a la acusada. En ese medio segundo antes de que terminara, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el día en que esa botella apareció en mi porche.
Culpable. Esa única palabra cayó como la primera gota de lluvia en un tejado después de meses de sequía. No tronó, no rugió, solo se asentó, silenciosa, pero innegable. Y yo supe que no había vuelta atrás, ni para Roberta, ni para mí. El tribunal no estalló en suspiros como vemos en la televisión. Simplemente respiró de manera diferente, y por primera vez en 3 años, yo también respiré. El juez agradeció al jurado, los despidió y comenzó a leer la sentencia. 25 años en la penitenciaría estatal sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 15. Su voz era firme y metódica, pero yo sentía el peso de cada sílaba presionando hacia abajo. Roberta no se estremeció. Solo se sentó, las manos esposadas al frente, los ojos fijos en un punto por encima de la cabeza del juez. Si no la conociera mejor, pensaría que estaba aburrida. El alguacil se movió para escoltarla afuera, pero Roberta giró la cabeza en el último momento. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, no había tribunal, ni jurado, ni oficiales uniformados, solo la niña a la que le había enseñado a jugar béisbol, mirando a la mujer que había intentado matarla. Sus labios apenas se movieron. Este no es el último capítulo. Entonces se fue. Pensé que el alivio vendría, pero no vino. Lo que vino fue un dolor vacío. La justicia se había hecho en el papel, pero nada en el papel podía unir los pedazos de lo que se había hecho añicos entre nosotras. Roberto puso una mano en mi hombro mientras salíamos. Hiciste lo que tenías que hacer, María. No dejes que nadie te diga lo contrario. Asentí, pero no respondí, porque había una parte de mí que todavía se preguntaba si había perdido más de lo que había ganado. Semanas después, me senté en el porche con una taza de café. Los árboles habían perdido sus hojas y el primer toque de invierno estaba en el aire. La silla ya no crujía, la había arreglado finalmente. Pensé en la botella, en el veneno, en el juicio y en el largo camino que me trajo hasta aquí. La gente piensa que la venganza termina cuando el mazo cae, cuando la culpable es llevada. Pero la verdad es que la venganza es solo la superficie. Debajo de ella están los años que no puedes recuperar, las conversaciones que nunca tendrás, las comidas familiares que se convertirán en sillas vacías y platos fríos. La justicia me dio seguridad, no me dio paz. Pero mientras el viento cambiaba y traía el olor a humo de leña de algún lugar en el camino, me di cuenta de algo. La paz no es concedida. Es construida. Una tarde tranquila a la vez, una decisión de no mirar hacia atrás a una puerta cerrada. Levanté mi taza hacia el patio vacío. Por los finales, dije en voz alta, y por lo que viene después. Ahora, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia tiene una traición y un giro como nunca has visto antes.